Arregla esto y te daré 100 millones de dólares. Se burló el CEO mientras sostenía un pequeño dispositivo frente a todos los presentes en la sala de juntas. Sus ojos centelleaban con arrogancia y diversión, como si el reto fuera imposible de superar. Era un artefacto extraño, una mezcla de engranajes dorados y cristal pulido que parecía más una obra de arte que un simple mecanismo. Los mejores ingenieros de la compañía habían pasado semanas intentándolo, y ninguno había logrado siquiera acercarse a la solución. El silencio que llenaba la sala era denso, cargado de tensión y un ligero temor a la humillación. Todos miraban, expectantes y ansiosos, mientras el CEO giraba lentamente el dispositivo, escuchando el inconfundible clic de los mecanismos internos. Si alguien puede resolver esto, serás rico más allá de tus sueños, dijo, con un tono que mezclaba desafío y burla. Nadie se movía. Nadie se atrevía. Incluso los ingenieros más reputados tragaban saliva con nerviosismo. Entre la multitud, escondida detrás de las sombras de la sala, estaba Sofía, la hija de la señora que limpiaba la oficina. Tenía solo 15 años, pero su mirada brillaba con una curiosidad insaciable y una intuición que desafiaba su edad. Había pasado horas observando a su madre trabajar, entendiendo el orden y el desorden, aprendiendo sin que nadie lo notara, y había desarrollado un talento único para descubrir patrones donde otros solo veían caos. Mientras los adultos se sentían impotentes, ella percibió algo que nadie más había notado, un pequeño símbolo grabado en un engranaje, apenas visible, que parecía indicar un orden específico de movimientos. Sofía respiró hondo y se acercó lentamente, sin que el CEO o los ingenieros se dieran cuenta. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos eran firmes. Colocó el dispositivo sobre la mesa, observó cada engranaje, cada cristal, y comenzó a moverlos con precisión casi coreográfica. Los engranajes encajaban con un sonido suave y melodioso, como si respondieran a una música invisible que solo ella podía escuchar. En cuestión de segundos, el dispositivo emitió un suave zumbido y se iluminó con un brillo cálido, señal de que estaba completamente activado. La sala quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, incrédulos. El CEO parpadeó, incapaz de ocultar su asombro. ¿Cómo?, murmuró, mientras los ingenieros se acercaban para inspeccionar. No podían creer lo que veían. Lo que parecía imposible había sido resuelto por la adolescente que nadie había considerado, la hija de la persona que limpiaba los pisos, la que siempre se movía silenciosa, aprendiendo en las sombras. Sofía levantó la mirada y sonrió, con una confianza tranquila que parecía desafiar el propio poder del CEO. No dijo una palabra. El dispositivo estaba funcionando perfectamente y eso hablaba por sí mismo. El CEO tragó saliva, incapaz de encontrar palabras para disimular su sorpresa y, por primera vez, su arrogancia se vio desafiada por la pura inteligencia y creatividad de alguien que había sido subestimado. En ese instante, algo cambió en la sala, la percepción del poder, del talento, del valor real de las personas. Todos comprendieron que la habilidad no siempre viene acompañada de títulos, riqueza o reconocimiento. A veces, se oculta donde menos se espera, en los lugares más humildes, en las mentes más observadoras. El CEO, con una mezcla de vergüenza y respeto, finalmente habló. Esto es increíble. Nunca habría imaginado que alguien... Su voz se desvaneció. Los ingenieros lo miraban, asombrados, mientras Sofía simplemente colocaba sus manos detrás de la espalda, tranquila, consciente de que había demostrado algo más que inteligencia. Había revelado una verdad incómoda para todos los presentes. Los flashes de las cámaras comenzaron a iluminar la sala mientras los reporteros documentaban cada momento. La historia de la niña prodigio que resolvió lo imposible se propagó rápidamente, y Sofía comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No solo había ganado la atención del mundo, sino que también había abierto una puerta que muchos habían considerado cerrada para siempre. La puerta de la oportunidad real, del reconocimiento basado en el talento, no en el privilegio. Mientras tanto, la madre de Sofía, al llegar a la oficina para limpiar, se quedó paralizada al ver la escena. Su hija, que siempre había sido curiosa y observadora, ahora se encontraba en el centro de un torbellino mediático, admirada por todos. La humildad de Sofía contrastaba con la ostentación del CEO, y esa diferencia hacía que su logro fuera aún más impresionante. El CEO, por primera vez, se sintió pequeño, cuestionando su propia arrogancia y la forma en que había medido el valor de las personas. Su desafío,
que había comenzado como una broma cruel, se convirtió en un momento de revelación. La inteligencia y el ingenio no se compran ni se aprenden en escuelas elitistas. A veces solo necesitan curiosidad, paciencia y la capacidad de ver lo que otros ignoran. Sofía, sin necesidad de palabras, se convirtió en un símbolo. Su historia era un recordatorio de que la grandeza no siempre se encuentra en quienes tienen poder o dinero, sino en quienes saben mirar más allá de lo evidente, quienes encuentran soluciones donde nadie más se atreve a buscar. Y mientras el CEO le entregaba un cheque simbólico, Sofía no lo aceptó de inmediato. Su mirada estaba fija en algo más que el dinero. Estaba viendo un futuro donde la creatividad, la observación y la inteligencia serían reconocidas, sin importar de dónde viniera alguien. La multitud seguía murmurando, pero Sofía se mantuvo serena. Sabía que aceptar el cheque sería solo el inicio de algo mucho más grande. Su mirada se desvió hacia los ingenieros, muchos de los cuales todavía la miraban con incredulidad mezclada con admiración. Uno de ellos, un hombre corpulento con gafas, se atrevió a acercarse y dijo con voz temblorosa: «Niña, ¿cómo supiste hacerlo?». Sofía sonrió levemente, recordando todas las tardes que pasaba ayudando a su madre a reparar cosas en casa, desde relojes hasta electrodomésticos, siempre observando cada detalle, cada engranaje, cada patrón que los adultos pasaban por alto. «Solo presté atención», respondió con calma, como si fuera lo más natural del mundo. «Algunas cosas están hechas para ser entendidas por quienes miran con cuidado». El CEO, aún desconcertado, se acercó finalmente, intentando recuperar algo de autoridad. «Sofía, esto es extraordinario. Pero quiero entender cómo pensaste en esa solución. Quiero que me enseñes», dijo, y por primera vez su tono no tenía burla, sino un interés genuino. Sofía asintió, sin perder su compostura, consciente de que ese momento podía cambiar no solo su vida, sino la forma en que se valoraba la inteligencia en la empresa. En los días siguientes, su historia explotó en redes sociales. Vídeos de ella resolviendo el dispositivo se volvieron virales, y medios de comunicación de todo el mundo querían entrevistas. Sofía se convirtió en un fenómeno inesperado, la niña prodigio que había vencido la arrogancia de un CEO y los límites de la ingeniería moderna. Pero, a diferencia de muchos fenómenos mediáticos, ella no buscaba fama. Su motivación era aprender, explorar y demostrar que la capacidad de resolver problemas podía venir de cualquier lugar. Su madre, aunque orgullosa, también estaba preocupada. Sabía que el mundo podía ser cruel, que los ojos que admiraban hoy podrían volverse críticos mañana. Por eso, le enseñó a Sofía a mantenerse humilde y firme, a no dejarse llevar por la adulación ni por la presión de los adultos que querían explotarla. «Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes», le decía mientras le preparaba la comida. «El dinero y la fama pasan, pero tu inteligencia y tu integridad son lo que realmente te definirán». Mientras tanto, en la empresa, el CEO comenzó a cambiar. Lo que había empezado como un desafío arrogante se transformó en una introspección profunda. Sus reuniones de dirección empezaron a enfocarse más en el talento real que en los títulos, en la observación de ideas innovadoras que provenían de fuentes inesperadas. Los ingenieros, inspirados por el ejemplo de Sofía, empezaron a colaborar de manera más abierta, compartiendo ideas sin temor al juicio. La cultura de la empresa, antes rígida y elitista, comenzó a transformarse, y el cambio fue tan notorio que incluso los clientes lo percibieron, valorando la creatividad y la innovación por encima de la tradición y la jerarquía. Sofía, por su parte, decidió no regresar a la escuela convencional. Su curiosidad la llevaba a talleres, laboratorios y bibliotecas donde podía explorar libremente. Aprendió a programar, a construir prototipos, a combinar mecánica y tecnología en formas que sorprendían incluso a expertos. Cada día era un nuevo desafío, y cada desafío era una oportunidad para demostrar que su talento no tenía límites. Un día, mientras exploraba un laboratorio de robótica, Sofía encontró un prototipo abandonado que parecía imposible de activar. Sin pensarlo dos veces, empezó a analizarlo, buscando patrones y fallas que los ingenieros habían pasado por alto. Sus manos se movían con la precisión de alguien que había aprendido a escuchar el lenguaje de las máquinas. Y, nuevamente, en cuestión de minutos, el prototipo cobró vida. Aquellos que la observaban quedaron asombrados. Lo que parecía imposible para expertos, para ella era un juego de lógica y paciencia. La noticia de sus hazañas llegó incluso a instituciones académicas y tecnológicas internacionales.
Universidades de prestigio ofrecían becas, empresas de innovación solicitaban su colaboración, y líderes de todo el mundo querían entender su enfoque único. Pero Sofía siempre recordaba las palabras de su madre: el talento es valioso, pero la humildad lo mantiene puro. Por eso, eligió cuidadosamente los proyectos que aceptaba, priorizando aquellos que podían tener un impacto real en la vida de las personas. Mientras tanto, el CEO seguía aprendiendo de ella. Comenzó a visitarla, a observar su proceso creativo y a preguntarle sobre nuevas formas de innovar. Lo que comenzó como burla se transformó en una relación de respeto y mentoría inversa, donde la niña enseñaba y el adulto aprendía. En las reuniones de la empresa, su ejemplo se convirtió en inspiración. La verdadera innovación no surge del ego, sino de la curiosidad y la observación constante. Un día, Sofía recibió un mensaje que cambiaría su visión de la tecnología y la vida. Una carta de una fundación que trabajaba con comunidades desfavorecidas, invitándola a liderar un proyecto para resolver problemas complejos en escuelas rurales. Para muchos, la oferta parecía un desafío enorme, casi imposible. Para Sofía, era exactamente lo que buscaba: un lugar donde su inteligencia y creatividad pudieran marcar una diferencia real, donde el talento se convirtiera en esperanza. Mientras preparaba su primer viaje, pensó en todos los momentos que la habían llevado hasta allí: las tardes observando a su madre trabajar, los días escondida en la oficina, los desafíos que parecían imposibles y que ahora se habían convertido en oportunidades. Cada obstáculo superado era un recordatorio de que la verdadera grandeza no estaba en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de ver más allá de lo evidente y de usar el conocimiento para transformar el mundo. La fama, el dinero y el reconocimiento eran tentadores, pero Sofía entendía que lo más importante era su misión: demostrar que incluso alguien de origen humilde podía cambiar la historia si tenía la curiosidad, el valor y la determinación para actuar. Y mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando los rascacielos y las calles llenas de vida, Sofía se sintió lista para enfrentar cualquier desafío, consciente de que lo imposible solo existía para aquellos que no se atrevían a mirar más allá de lo que sus ojos veían. Su historia estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevos enigmas, nuevos retos y nuevas oportunidades para demostrar que la inteligencia, cuando se combina con la perseverancia y la pasión, puede cambiar el destino de cualquiera, sin importar su origen. Y mientras el mundo observaba con asombro, Sofía continuaba su camino, lista para transformar no solo dispositivos imposibles, sino también las percepciones, los prejuicios y los límites de la imaginación humana. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de descubrimientos y desafíos. Sofía se trasladó a la primera escuela rural donde la fundación la había invitado a trabajar. Al llegar, fue recibida por un grupo de niños curiosos, con ojos brillantes que reflejaban la misma sed de conocimiento que ella había tenido años atrás. Las instalaciones eran rudimentarias: mesas gastadas, pizarras marcadas por años de uso y recursos tecnológicos mínimos, pero eso no intimidó a Sofía. Al contrario, encendió en ella una chispa de creatividad. Empezó a inspeccionar los equipos y a analizar los problemas que los niños y profesores enfrentaban a diario. Un proyector que nunca funcionaba, un sistema de riego automático que siempre fallaba, computadoras antiguas que se bloqueaban con frecuencia. Mientras la mayoría habría visto obstáculos, Sofía vio oportunidades. Cada fallo era un enigma que podía resolver, una lección para enseñar a quienes apenas comenzaban a descubrir el mundo de la ciencia y la tecnología. Pronto, comenzó a organizar talleres donde los niños no solo observaban, sino que participaban activamente. Les enseñó a desmontar los aparatos, a entender cómo funcionaban los engranajes, los circuitos y los códigos. Con paciencia, convirtió cada problema en un juego, una especie de reto que incentivaba la creatividad y el pensamiento lógico. Los niños, que al principio miraban con desconfianza, pronto empezaron a entusiasmarse, emulando los movimientos y gestos de Sofía con admiración y energía desbordante. Un día, mientras trabajaban en un sistema de energía solar que debía alimentar las lámparas de la escuela, surgió un fallo que parecía imposible de solucionar. Los paneles no producían la energía suficiente y los cálculos previos no encajaban. Los profesores suspiraban, algunos dudaban de que Sofía pudiera resolverlo, pero ella se mantuvo tranquila. Observó cada cable, cada conexión, cada ángulo de los paneles, y finalmente descubrió que un pequeño ajuste en la inclinación y una ligera reconfiguración del circuito permitirían que la energía se multiplicara. Los niños aplaudieron cuando las lámparas se encendieron por primera vez, y Sofía sintió una satisfacción silenciosa que el dinero nunca podría haberle dado.
Mientras tanto, los medios seguían su historia. Artículos, entrevistas y reportajes mostraban a la niña prodigio ayudando a comunidades olvidadas, cambiando vidas con su inteligencia y creatividad. Pero Sofía no buscaba la fama. Cada reconocimiento era simplemente un recordatorio de que el conocimiento debía compartirse y utilizarse para el bien común. La humildad que había aprendido de su madre se convirtió en su brújula, guiando cada decisión y cada acción. El CEO, que había sido burlón al principio, ahora observaba desde lejos, intrigado y algo avergonzado. Había intentado seguirle el ritmo, pero comprendió que la verdadera genialidad de Sofía no podía medirse por logros comerciales o dinero. Era su capacidad de inspirar, de transformar ideas en soluciones y de enseñar a otros a ver el mundo de manera diferente. Sus visitas a la fundación se convirtieron en oportunidades para aprender de ella, para observar cómo alguien tan joven podía desafiar la lógica establecida y encontrar caminos inesperados hacia la innovación. Con el tiempo, Sofía comenzó a combinar la tecnología con problemas sociales reales. Diseñó sistemas de purificación de agua, dispositivos de comunicación para zonas aisladas y mecanismos simples para mejorar la eficiencia agrícola. Cada proyecto tenía un impacto tangible y directo en la vida de las personas, y cada éxito reforzaba la certeza de que la inteligencia, cuando se usa con propósito, puede transformar comunidades enteras. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos adultos escépticos comenzaron a cuestionar sus métodos. Decían que una niña no podía liderar proyectos complejos, que su éxito era casualidad o que dependía de la ayuda de otros. Sofía, lejos de desanimarse, utilizó esas críticas como impulso. Enseñó a los niños y a los profesores a documentar cada paso, a explicar cada decisión y a demostrar los resultados con hechos. Cada demostración, cada prototipo exitoso, era una respuesta silenciosa a quienes dudaban de su capacidad. Un día, un desafío completamente nuevo llegó a sus manos. Un sistema de transporte de agua para un pueblo entero, que debía ser eficiente, sostenible y económico. Los ingenieros locales habían fallado durante años, y la comunidad comenzaba a perder esperanza. Sofía se acercó al problema con la misma curiosidad y paciencia que siempre la habían caracterizado. Analizó el terreno, estudió las fuentes de agua y diseñó un plan que combinaba gravedad, canales sencillos y bombas impulsadas por energía solar. Los niños la ayudaron a construir el modelo a escala, y finalmente, el sistema completo comenzó a funcionar. El agua fluyó por las calles del pueblo por primera vez en décadas, y la comunidad estalló en júbilo. Mientras observaba a los aldeanos celebrar, Sofía entendió algo fundamental. La verdadera medida del talento no estaba en resolver acertijos imposibles ni en ganar dinero o fama, sino en la capacidad de cambiar vidas. Cada sonrisa, cada alivio de una necesidad básica, cada pequeño logro era un reflejo de la fuerza de su creatividad y de su corazón. Su historia comenzó a trascender fronteras. Fundaciones internacionales, gobiernos y universidades enviaban invitaciones para que Sofía liderara proyectos más ambiciosos, pero ella elegía cuidadosamente, priorizando siempre el impacto humano por encima de la notoriedad. Sabía que la verdadera transformación no ocurría en los titulares de los periódicos, sino en las manos de quienes, gracias a su enseñanza, aprendían a mirar más allá de lo evidente y a encontrar soluciones por sí mismos. Mientras su influencia crecía, también lo hacía la responsabilidad. Cada decisión podía afectar la vida de cientos, incluso miles de personas. Sofía comprendió que la inteligencia debía ir acompañada de ética, paciencia y empatía. Aprendió a escuchar, a observar sin juzgar y a tomar decisiones que equilibraran la innovación con la sostenibilidad y la justicia. Su enfoque comenzó a inspirar no solo a niños y comunidades rurales, sino también a líderes y empresarios, quienes empezaron a replantear sus métodos y prioridades al ver cómo alguien tan joven podía liderar con integridad y visión. Y así, día tras día, Sofía continuaba su camino, enfrentando desafíos más grandes, resolviendo problemas complejos y enseñando a quienes la rodeaban que la grandeza no depende del dinero, del estatus o de la edad. La humildad, la observación, la creatividad y la pasión por hacer el bien se habían convertido en su verdadera fuerza, y cada paso que daba era una prueba de que incluso los más humildes pueden cambiar el mundo si se atreven a mirar más allá de lo que todos creen posible. El siguiente reto llegó de manera inesperada. Una multinacional tecnológica, conocida por sus proyectos innovadores pero también por sus prácticas agresivas, se enteró de las hazañas de Sofía y decidió retarla públicamente. En un comunicado dirigido a medios de todo el mundo, plantearon un desafío:
un complejo sistema de inteligencia artificial que debía optimizar la producción de recursos energéticos en una ciudad entera, algo que ni sus mejores ingenieros habían logrado. La noticia recorrió rápidamente las redes, y todos esperaban con ansias la respuesta de la niña prodigio que había conquistado la ingeniería rural. Sofía, lejos de intimidarse, vio en el reto una oportunidad para demostrar que la tecnología podía ser usada para el bien común. Analizó cada aspecto del problema: el flujo de energía, la distribución de recursos, los patrones de consumo de la población. Pasó días inmersa en cálculos, simulaciones y experimentos, mientras los niños que trabajaban con ella la observaban con admiración y entusiasmo. Cada dificultad se convertía en un enigma a resolver, y cada solución era un aprendizaje que podía enseñar a otros. A medida que avanzaba, surgieron voces de crítica y duda. Algunos expertos afirmaban que era imposible que una adolescente sin formación académica formal pudiera lograr algo que había desafiado a los más experimentados. Otros insinuaban que probablemente contaba con ayuda de ingenieros ocultos. Pero Sofía continuó trabajando, ignorando el ruido externo, concentrada únicamente en el problema y en su método. Sabía que la verdadera validación no venía de la opinión de los demás, sino de la eficacia de sus soluciones. Finalmente, después de semanas de intenso trabajo, presentó un prototipo funcional, un sistema de inteligencia artificial que no solo optimizaba la producción energética, sino que también aprendía de manera autónoma, ajustando los recursos en tiempo real según las necesidades de la ciudad. La prueba se realizó en presencia de ingenieros, periodistas y funcionarios, y el sistema funcionó a la perfección. La ciudad experimentó un aumento significativo en la eficiencia energética y una reducción considerable en el desperdicio de recursos. El mundo quedó asombrado. Los titulares hablaban de la niña prodigio que superaba a los mejores ingenieros del planeta, y su nombre se volvió sinónimo de innovación, creatividad y determinación. Sin embargo, Sofía no se permitió celebrar por demasiado tiempo. Sabía que con cada éxito llegaban nuevas responsabilidades y que su trabajo estaba lejos de terminar. En paralelo, comenzaron a surgir desafíos más complejos y riesgosos. Algunas corporaciones, temerosas de que su influencia cambiara la dinámica del poder, comenzaron a intentar sabotear sus proyectos. Hackeos, rumores falsos y presiones mediáticas se convirtieron en obstáculos que debía enfrentar mientras continuaba ayudando a comunidades y liderando innovaciones. Cada ataque la obligaba a ser más estratégica, más cuidadosa y más creativa. Su capacidad de mantener la calma y analizar los problemas con claridad se volvió crucial, y aquellos que la conocían empezaron a entender que su talento no era solo técnico, sino también emocional y estratégico. Mientras tanto, Sofía comenzó a formar un equipo diverso y talentoso, integrado por jóvenes de diferentes lugares y trasfondos, cada uno con habilidades únicas. Aprendió a liderar sin imponer, a escuchar y a coordinar, descubriendo que su influencia podía multiplicarse cuando guiaba a otros a descubrir y potenciar sus propios talentos. Cada proyecto se convirtió en una oportunidad de enseñar y de empoderar, demostrar que el conocimiento y la innovación son más fuertes cuando se comparten. Uno de los proyectos más ambiciosos que asumió fue la creación de un sistema de transporte sostenible para una ciudad densamente poblada. Los ingenieros locales habían intentado soluciones costosas y complejas sin éxito. Sofía y su equipo analizaron el problema desde un ángulo diferente. Optimizaron rutas, incorporaron vehículos eléctricos y crearon un sistema de coordinación que permitía que los recursos se distribuyeran de manera eficiente según la demanda en tiempo real. La implementación fue un éxito, y la ciudad experimentó mejoras inmediatas en la movilidad, la reducción de la contaminación y la calidad de vida de sus habitantes. A medida que sus logros se acumulaban, Sofía también enfrentaba dilemas éticos cada vez más profundos. Algunos gobiernos y corporaciones querían que desarrollara tecnologías para el control de datos, vigilancia masiva o sistemas de manipulación de información. Ella debía decidir cómo usar su talento sin traicionar sus valores, manteniendo siempre como prioridad el bienestar humano. Cada decisión implicaba riesgos y sacrificios, pero también la reafirmaba en su misión de demostrar que la inteligencia y la creatividad deben ser herramientas de transformación positiva. Su fama global la colocó bajo la mirada constante del mundo, pero Sofía aprendió a mantener la humildad y la discreción. Sabía que la atención mediática podía ser tanto una herramienta como una trampa, y se enfocó en sus proyectos, en sus aprendizajes y en guiar a quienes trabajaban con ella. Cada avance técnico era una oportunidad para inspirar,
cada éxito una demostración de que los límites pueden superarse con ingenio, dedicación y ética. Los desafíos continuaban creciendo en escala y complejidad, desde crisis energéticas hasta problemas medioambientales y sociales. Sofía, lejos de amedrentarse, veía cada obstáculo como un rompecabezas, un reto que requería análisis, colaboración y creatividad. Su capacidad de resolver problemas imposibles la convirtió en un referente mundial, y su historia empezó a ser contada como un ejemplo de cómo la perseverancia, la curiosidad y el compromiso pueden transformar realidades. Incluso aquellos que alguna vez la subestimaron, como el CEO burlón que había iniciado su camino público, ahora se habían convertido en admiradores y colaboradores, reconociendo que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la habilidad de cambiar vidas y en inspirar a otros a hacer lo mismo. Sofía, mientras observaba el impacto de sus innovaciones, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Cada ciudad, cada comunidad y cada desafío era una nueva oportunidad para demostrar que la inteligencia, la ética y la creatividad son fuerzas que, cuando se combinan, pueden superar cualquier obstáculo y transformar el mundo entero. El mundo observaba con asombro cómo Sofía, la niña que había comenzado resolviendo un simple dispositivo en la sala de juntas, se había transformado en un símbolo de innovación, inteligencia y valentía. Sus logros, que una vez parecieron imposibles, ahora se extendían por ciudades, comunidades e incluso países enteros. Pero más allá de la fama, los premios o la atención mediática, Sofía había logrado algo mucho más profundo. Había cambiado la forma en que la humanidad percibía el talento y el valor real de las personas. Mientras recorría los lugares donde sus proyectos habían transformado vidas, Sofía veía rostros iluminados por la esperanza, ojos que antes habían conocido la frustración y el abandono, ahora llenos de curiosidad y entusiasmo. Los niños que la habían seguido desde su primer taller en la escuela rural ahora enseñaban a otros, replicando los principios de observación, paciencia y creatividad que Sofía les había transmitido. Cada sonrisa, cada mirada de comprensión y cada pequeña chispa de ingenio que surgía era una prueba tangible de que su influencia trascendía más allá de cualquier dispositivo o tecnología. El CEO que una vez se burló de ella y le ofreció 100 millones como si fuera un reto imposible, ahora la miraba con admiración y respeto genuino. No había palabras para describir la transformación que había experimentado, ni la lección que había aprendido. El verdadero poder no reside en la riqueza, en los títulos ni en la arrogancia, sino en la capacidad de observar, de aprender y de utilizar el conocimiento para generar un impacto real. Sofía había demostrado que la inteligencia no se mide por el estatus, sino por la creatividad, la ética y la perseverancia. En una ceremonia internacional, donde se reconocía a los innovadores que habían cambiado el mundo, Sofía subió al escenario. No llevaba joyas ni vestimenta ostentosa. Su simplicidad contrastaba con la magnitud de sus logros. Frente a una audiencia que incluía líderes mundiales, científicos, periodistas y jóvenes aspirantes, Sofía habló con una claridad que atrapó a todos. Explicó que los logros más grandes no provienen de competir por el reconocimiento, sino de enfocarse en resolver problemas reales, de ayudar a otros a descubrir su potencial y de mantener la integridad aun cuando las tentaciones del poder y la fama parecen irresistibles. Cada palabra que pronunciaba era un llamado a la acción, una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido, a valorar la inteligencia y la creatividad donde quiera que se encuentre. Los jóvenes en la audiencia sentían que cada frase estaba dirigida a ellos, recordándoles que la grandeza no tiene edad ni origen, y que la curiosidad y la perseverancia son las llaves para abrir cualquier puerta que la vida pueda presentar. Los proyectos de Sofía continuaban expandiéndose: sistemas de energía sostenibles, transporte inteligente, educación inclusiva y tecnologías que acercaban a las comunidades más aisladas al conocimiento y la oportunidad. Cada éxito generaba nuevos desafíos, pero ella nunca los veía como imposibles. Eran oportunidades para aprender, para inspirar y para enseñar a otros a ver el mundo desde una perspectiva de posibilidad y esperanza. Su enfoque no estaba en el reconocimiento personal, sino en crear un efecto multiplicador que transformara vidas a escala global. Incluso aquellos que alguna vez dudaron de ella, que creyeron que era solo una niña con suerte, aprendieron a reconocer la fuerza de la observación, la paciencia y la creatividad aplicada. La historia de Sofía demostró que cualquier persona, sin importar su origen, puede alterar el curso de la historia si tiene la valentía de mirar más allá de lo obvio y la disciplina para actuar con inteligencia y ética. Cada proyecto exitoso se convirtió en un ejemplo vivo de que los límites son solo temporales, y que el verdadero poder reside en la capacidad de crear, inspirar y transformar.
Mientras observaba un atardecer desde el techo de un laboratorio donde acababa de inaugurar un sistema de energía renovable para una ciudad entera, Sofía reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Desde la sala de juntas donde un CEO arrogante la desafió hasta los pueblos que hoy brillaban gracias a su ingenio, había recorrido un camino que nadie podría haber imaginado. Pero su mayor logro no estaba en los sistemas que había diseñado, ni en los premios que había recibido, estaba en la transformación de la percepción del mundo, en la prueba viviente de que la inteligencia y la creatividad, cuando se aplican con propósito, pueden cambiar vidas y desafiar cualquier barrera. Los niños que la rodeaban la miraban con admiración, pero también con algo más profundo: esperanza. Esperanza de que ellos también podían descubrir su propio potencial, que el origen humilde no definía sus límites, y que cada obstáculo podía convertirse en una oportunidad para aprender y crecer. Sofía comprendió que su legado no sería solo en tecnología o innovación, sino en la inspiración que dejaba en cada mente joven dispuesta a observar, cuestionar y crear. Al final, la lección más importante que Sofía ofrecía al mundo era clara y poderosa: la verdadera grandeza no se mide por la riqueza, el poder o la fama, sino por la capacidad de transformar vidas con creatividad, ética y determinación. Cada acción que tomamos, cada decisión que enfrentamos, tiene el potencial de generar un impacto profundo si se aborda con inteligencia, curiosidad y pasión. Sofía había demostrado que incluso los desafíos más imposibles podían superarse, no por fuerza o influencia, sino por visión, paciencia y la audacia de creer que cualquier problema, por complejo que sea, puede encontrar solución si se mira desde la perspectiva correcta. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, iluminando la ciudad con una luz dorada, Sofía sonrió, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Nuevos retos, nuevos enigmas y nuevas oportunidades la esperaban, pero ahora estaba lista para enfrentarlos, sabiendo que el verdadero poder reside en quienes no se conforman con lo que ven, sino que buscan siempre la manera de crear, transformar e inspirar al mundo entero. Su historia se convirtió en un faro, un recordatorio de que la curiosidad, la inteligencia y la bondad son fuerzas capaces de cambiar no solo destinos individuales, sino la historia de la humanidad misma.